Bendiciones, bendiciones, hermosa alabanza. Quiero conocer a Jesús. Amén. Mire qué importante esa letra de esa alabanza. Quiero conocer a Jesús. Vamos a estar meditando en la bendita palabra de Dios en dos porciones bíblicas para ilustrarlos más que todo en el tema que traemos este hermoso día. Amén. Mire qué hermoso. Nosotros siempre estos videos son en vivo, ¿verdad? Siempre dando la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y a su palabra dice, honrando al Padre, al Hijo, al bendito Espíritu Santo de Dios. Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo Él os demande razón de esperanza que hay en vosotros. Amén. Incline su rostro. Amantísimo Padre Celestial que estás en gloria, venimos ante ti a darte las gracias por este hermoso día que nos has regalado, un día para hacer tu voluntad, un día para caminar en tus caminos. Muchas gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo unigénito a este mundo a morir por todos nosotros los pecadores. Gracias, Señor Jesucristo, por redimirlos de muerte a vida. Muchas gracias. Este hermoso día vengo ante ti con humildad para que abras mi boca con denuedo a hablar de tu hermosa palabra, una palabra de edificación para nuestros oyentes, para que el bendito Espíritu Santo de Dios obre en cada corazón. Amén y amén. Mire qué hermoso. Vamos a estar, decimos, en dos hermosos textos bíblicos. En Primera de Pedro 3, versículo 15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo Él os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire qué hermoso. Y en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3, en Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3, capítulo 2, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 del 1 al 3. Mire qué hermoso. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán la disolución, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire qué hermoso esta palabra. Y hoy vamos a estar bajo un hermoso tema, un tema que hoy estuvimos descubrinándolo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, el tema de este hermoso día es la teología como doctrina para vivir para Dios. Repita conmigo. La teología como doctrina de vivir para Dios. Amén. Mire qué hermoso. La reflexión teológica como doctrina es el estudio sistemático y el análisis racional de las creencias y verdades sobre Dios y la realidad divina. Qué hermoso, ¿verdad? Utilizando la fe, la razón, las escrituras y la tradición para comprender más profundamente a Dios y aplicar esta fe a la vida diaria, buscando un conocimiento más claro de la relación entre lo trascendente y el mundo. Mire qué hermoso.
y respondiendo a los desafíos contemporáneos, a menudo dialogando con otras ciencias y culturas para dar sentido a la experiencia humana. Todo esto hace cuando uno estudia la teología. Todo esto nos encamina a la teología, a que nosotros estemos a menudo, dice, dialogando con otras ciencias y culturas para dar sentido a la experiencia humana. Esa es parte del estudio teológico. Aspectos claves de la reflexión teológica como doctrina. Mire qué hermoso. Definición de teología. Es el esfuerzo humano para comprender a Dios y comunicar esa verdad de forma comprensible para la comunidad de fe, interpretando la revelación divina. Mire qué hermoso. Voy a reiterar esto despacio. Voy ligero porque es gran tema, pero vamos a profundizar lo más esencial. Definición de teología. Es el esfuerzo humano para comprender a Dios y comunicar esa verdad de forma comprensible para la comunidad de fe, interpretando la revelación divina. Pero su servidor, entre más estudia teología, llega a un punto que la teología en sí, aquí dice que es sobre todo, dice, es el esfuerzo de comprender a Dios. Ahí es donde su servidor empieza y dice, el Señor, nuestro Dios, Padre Celestial que está en los cielos, en los 66 libros de la palabra, Él da a conocer solo lo que Él quiere decir. Esa es mi teología. Él solo da a conocer lo que Él quiere decir. Hay muchas cosas que son secretas, cosas ocultas. Pero es hermoso, por eso la teología, mire hermanos, es importante. Dice, componentes de la teología. Incorporar la reflexión sobre las escrituras, la tradición, la experiencia personal y colectiva y el diálogo con las ciencias humanas y sociales para entender el contexto cultural e histórico. Si uno, ya como teólogo tiene que estudiar mucho lo que es las tradiciones, las experiencias personales, las ciencias humanas, sociales. Así es, cuando nosotros empezamos a estudiar teología, es muy importante sobre todo entrar al estudio filosóficos. Cuando salían aquellos filósofos de antes, ¿verdad? Platón, Aristóteles, Empedocles, todos esos, Arquímedes, que hablaban en términos filosóficos. Y uno tiene que aprender de esto porque esto ayuda a que uno madure un poco más la teología. Mire qué hermoso. Dice también hasta estudiar historia. Tenemos que estudiar los tiempos de antes para llevarlos a la práctica el día de hoy. ¿Cómo vivió ese tiempo, en esos tiempos los teólogos, en la historia de los tiempos, de los años antes de Cristo, después de Cristo? Es importante la historia, hasta las estadísticas. Por ejemplo, la estadística es el conjunto de métodos destinados a medir los hechos a través de los números, pues hasta la estadística nos ayuda en la teología. Eso es lo importante, pero vamos a llegar a un punto principal que ustedes quiero que me ayuden. Dice, todo es importante para extender el contexto cultural e histórico. Todo es importante, pero hay un punto principal que es muy importante. El propósito. No es solo un ejercicio intelectual. No, aquí no es de intelectual. Lo intelectual ayuda un poco a posesionarnos más que todo en dónde estamos. Por eso siempre su servidor dice que la bendita palabra del Señor hay que estudiarla en los tiempos. ¿A quién se lo dice? ¿En qué tiempo lo dice? ¿Y cómo lo podemos poner en práctica el día de hoy? Amén. Esto es lo importante de la teología, que nos va enfocando y nos va madurando sobre todo el entendimiento, pero hay un punto principal. No es un ejercicio intelectual, sino una búsqueda de fortalecer la vida espiritual. Oiga bien, aquí es el punto principal, aquí está el meollo del asunto, como decimos nosotros. El propósito no es solo un ejercicio intelectual. Lo intelectual ayuda, pero no es lo todo. Yo puedo saber muchas cosas,
Pero si yo no tengo fortaleza en mi vida espiritual, nada soy. Amén. Mire qué importante. Dar un sentido a la existencia y responder a las preguntas sobre el destino humano y el propósito de la vida. Su servidor siempre cuando habla propósito de vida, ¿cuál es su propósito de su vida de venir a este planeta Tierra? ¿Cuál es mi propósito? Hoy, ¿cuál es su propósito? Yo siempre les digo en una reflexión, el que nosotros llamamos marrano, cochino, chancho, como le decimos nosotros al cerdito, ese solo viene con una finalidad de vida. A ese lo van a chicharronear como desea o lo venden. Hoy, ¿cuál es su finalidad de haber venido a este planeta Tierra? ¿Y cuál es mi finalidad? A esa le queda como pregunta. Doctrina, dice. La teología como doctrina se refiere a las verdades fundamentales y eternas sobre Dios y la realidad. Y la teología los articula y analiza no solo como hechos, sino como naturaleza de un Dios que actúa en la historia. Por ello siempre digo, términos estadísticos. Estadística, conjunto de métodos destinaron los hechos a través de los números. También aquí ayuda la teología. Mire qué importante. Como hechos, dice, no solo como hechos, sino como naturaleza de un Dios que actúa en la historia. Tenemos que conocer la historia. Amén. Y eso nos va a ayudar a profundizar más y a ser más dependientes de nuestro Señor Jesucristo. No solo porque le digan, sino usted tiene que estudiar la bendita palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que le dé sabiduría, que le dé discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Es todo lo opuesto a lo que el mundo piensa. Amén. Ese es el discernimiento, cuando el Señor abre nuestro entendimiento a saborear esa bendita palabra, porque es viva y eficaz, dice. Amén. Mire qué hermoso. La aplicación. ¿Cómo podemos aplicar la teología en los tiempos de hoy? Busca conectar la fe con la vida cotidiana. Mire qué hermoso. Abordando temas como la justicia social, los desafíos culturales y el propósito de la creación, siempre desde la perspectiva de la fe revelada. Oiga bien, fe revelada. No hay que andar inventando cosas. No hay que andar jugando con las cosas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él todo lo ve. No inventando cosas, pues la palabra ya está revelada. Dice, y propósitos de la creación siempre desde la perspectiva de la fe revelada. Qué hermoso, ¿verdad? La importancia de la teología es crucial para el crecimiento de la fe, para discernir enseñanzas, verdades. Mire qué hermoso. Para discernir entre enseñanzas verdaderas y falsas. Hay enseñanzas que son verdaderas y hay otras que son falsas. De falsos maestros, como hablaba 2 de Pedro capítulo 2 del 1 al 13. Para que los creyentes puedan dar razón de su esperanza. 1 de Pedro 3:15, que ya la estudiamos. Dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Estos van a ser destruidos por mentirosos, por falsos maestros. Esta hermosa día el Señor quiere que nosotros estudiemos. Todo el que estudia la palabra es teólogo. Esa es la definición de teología. Todo el que estudia diario la palabra y no solo la estudia, la discierne. Y no solo la discierne, la pone en práctica. Y no solo la pone en práctica, sino que la vive en fe. En el bendito Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Si usted le pide sabiduría al Señor, Él se la va a dar. Estudiemos la palabra para no ser engañados de esos lobos rapaces que andan ahí, dicen, queriéndose devorar al que es neófito. Amén. Los amamos en el amor de Cristo, siempre diciéndole, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él quiere que nosotros seamos obedientes, que andemos caminando bien, que tengamos la dependencia en el autor y consumador de la fe, mi amado Redentor, mi Señor Jesucristo, porque Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin y Él es el que ha de venir entre las nubes, como dice en el libro de Corintios. Amén. Es hermoso. Yo quisiera hablarles mucho, pero va a haber tiempo que vamos a tener mucho que interactuemos, ¿verdad?
personalmente. Los amamos en el amor de Cristo. Buen día y que la paz y la misericordia del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo en sus vidas y en mi vida. Amén. Amén.